esta clase es referida a la sociedad y a la economía indiana. Previo a todo, siempre es conveniente considerar dos aspectos sustanciales cada vez que nosotros hablamos y analizamos y estudiamos la historia. El primero de ellos es que no debemos incurrir en juicios anacrónicos, esto es, descontextualizados en función del tiempo y del espacio. Y esto es muy importante tenerlo en consideración porque la sociedad que yo voy a describir ahora, el tipo de relaciones sociales y políticas que se dan entre ellas, difieren demasiado en relación a lo que es la sociedad actual. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en consideración aquí es que esta sociedad, que como decía recién, era una sociedad enteramente distinta, tenía otras pautas y otros valores de que van a ser atacados en su fundamento con los procesos revolucionarios a partir de 1810. Baste decir hacer alguna consideración al respecto con este tema, de marcar la diferencia entre una sociedad que se organizaba en términos comunitarios a una sociedad que va a ir avanzando en la idea del liberalismo como fundamento social. Es decir, una sociedad comunitaria a una sociedad de donde parte donde el fundamento es el individuo. En primer lugar, entonces, vamos, ¿a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de una sociedad comunitaria? Para esto tenemos que tener en consideración que el gran aporte del cristianismo, en orden a la idea de la persona, es que considera a todos los individuos en un orden de igualdad, no de un estricto orden de igualdad social, sino que lo que nos iguala a todos los individuos es el nacimiento y la muerte. A partir de allí, esta idea de la dignidad esencial del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es lo que va a plantear en todo el sistema jurídico de Occidente esta idea de que el individuo goza de derechos por el solo hecho de ser hijo de Dios. En orden de cosas, la tradición aristotélica tomista habla de la sociabilidad natural del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre tiene inclinaciones sociales, que se agrupa para lograr fines espirituales y temporales. Organiza así la comunidad, y esta comunidad que tiene fines temporales y espirituales necesita organizarse en su interior como una comunidad perfecta donde cada uno cumpla su rol y donde esencialmente haya alguien que la dirija. Sobre las ideas políticas de la época me voy a referir un poco más adelante, pero baste decir de que la sociedad indiana, la sociedad europea, también en aquella época, es concebida en términos corporativos, es decir, corporaciones que funcionan articuladamente entre sí para el logro de los fines terrenales y los fines espirituales. De tal suerte de que los derechos del individuo dependen del estamento en el cual ellos estén insertos. Reitero, esto no implica que los individuos no tengan una esencial igualdad entre todos ellos, sino que los derechos y obligaciones que tenían dependían en función del estamento al cual ellos pertenecían. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que describir la sociedad europea de la época, una sociedad también en términos corporativos, estaríamos hablando de una sociedad donde la cabeza, la cúspide es el rey, donde la nobleza y el clero colaboran en el gobierno y en la manutención del orden social, donde
los nobles, colaboran con el gobierno, donde los militares se ocupan de la guerra, los comerciantes comercian y difunden la riqueza, y así sucesivamente. Los derechos de los individuos dependían en función del estamento que ellos estaban incluidos, de tal suerte que esto explica la existencia de foros específicos para juzgar a los individuos según, repito, el estamento en el cual ellos estaban insertos. Ahora, esto podemos nosotros decir que la sociedad indiana era igual, podríamos decir que sí, pero aquí el elemento diferenciador es, por sobre todas las cosas, el color de la piel. ¿Por qué? Porque en la cúspide de la pirámide social se encontraban los blancos. Luego, ciertos sectores de los mestizos, los originarios o aborígenes o indios, por no utilizar un término anacrónico y porque se refería así la corona en su legislación específica al natural de esta tierra, y por último, en el último escalón, los negros. Esto determinaba que cada uno de ellos tuviera un estatuto jurídico distinto, pero veamos ahora las diferencias que existían entre unos y otros también, haciendo algunas aclaraciones. En primer lugar, los blancos. Los blancos constituían una minoría en todo el territorio americano, de eso no cabe duda, pero lo principal aquí es tener en consideración es que en general solo ellos tenían el acceso a los cargos públicos de la administración indiana. Y cuando me refiero a los cargos públicos de la administración indiana, me estoy refiriendo tanto a la administración estatal propiamente dicha, es decir, a los cargos de la corona, autoridades residentes, por ejemplo, a los cargos del ejército y también a los principales cargos eclesiásticos. Así nosotros podemos decir de que, siguiendo esta división que hace Martiré y Tao Anzoátegui en su libro Manual de Historia de las Instituciones Argentinas, en la cúspide estaban aquellos que se denominaban los beneméritos, que eran los descendientes de los fundadores, aquellos que por su linaje, por su propiedad, por la posesión de tierra o propiedades o encomiendas, podían ellos acceder a los cargos principales o a la cúspide de esta pirámide social. Allí también nosotros podríamos incluir a los sacerdotes y a los funcionarios tanto de la administración real como a los funcionarios de la administración capitular, es decir, aquellos órganos, por ejemplo, el cabildo, para lo cual el blanco, el funcionario, representaba a las clases sociales más importantes de esa localidad, de esa ciudad. Y aquí también quiero marcar un punto que resulta sumamente interesante, porque en esta idea de una organización comunitaria de la sociedad, tenemos que tener en consideración que el trazado urbano era representativo también de esas diferencias sociales. ¿Por qué? Porque junto a la plaza central, alrededor de la plaza central, se agrupaba la iglesia, la casa capitular, aquel lugar donde residían los funcionarios reales, y alrededor de ello, en orden de importancia, se iban agrupando las familias en función, como repito, de la importancia. Del centro a la periferia iba decreciendo la importancia social de esta sociedad. En un segundo lugar de esta sociedad de los blancos, podemos encontrar aquellos artesanos, aquellos que se destacaban por un oficio en general. Que aquí lo importante es tener en consideración de que no eran la cúspide de la sociedad, incluso no todos podían revestir la condición de vecinos, aun cuando alguno de ellos lo pudiera tener,
y son los que van a competir con algunos mestizos o con algunos negros que hayan sido hábiles o peritos en algún arte o en alguna profesión. Por último, en este orden decreciente, al referirme a los blancos, nos encontramos con aquellos que no tenían ni propiedad ni trabajo y eran los que solo el color de la piel los diferenciaban de otros estamentos sociales. Veamos ahora a los mestizos y en último lugar me voy a referir a los aborígenes, que es un punto específico que trata el programa. ¿Qué podemos hablar de los mestizos? Porque si hay algo que caracteriza a toda la Hispanoamérica o América Latina, es precisamente este proceso de mestización. Siempre recuerdo una anécdota que contaba el anterior titular de esta cátedra, el doctor Enrique Eduardo Galeana, de que aquí en Corrientes todos tenemos algún ascendiente o tendero o mesonero de Asunción del Paraguay, porque el mestizaje es lo que caracteriza a todo este proceso en América Latina. Aquí también tenemos que tener algunas referencias que nos pueden ayudar a comprender esta situación. En primer lugar, cuando se inicia el proceso de colonización aquí en la América hispana, fueron muy pocas mujeres las que vinieron, de tal suerte de que el contacto sexual entre españoles e indias es lo que favorece ya un principio de mestización. Aún así, es también conveniente considerar que este grado de mestización no implicaba de por sí que el español lo reconozca como hijo suyo, salvo que esté asociado a la nobleza india. Y nobleza india solamente hubo en aquellos lugares donde había una organización social mucho más desarrollada, como por ejemplo con los aztecas y los indias, aztecas y mayas, y los incas, organizaciones sociales más complejas y en algunos casos muy similares a la organización social europea. Pero los matrimonios interraciales entre españoles e indias es cierto que no estaban favorecidos, pero tampoco estaban prohibidos, a condición de que medie el libre consentimiento entre los contrayentes. Pero sin embargo, también aquí tenemos que tener en consideración una cuestión. El matrimonio no fue la regla, fue la excepción, porque las principales condiciones de relación entre españoles e indios fue lo que nosotros hoy llamaríamos unión convivencial, concubinato o barraganía, como estaba explicado en las leyes indianas. Tal es así que la corona intentó regular este tipo de relación por fuera del matrimonio, de tal suerte que Asunción, por ejemplo, era conocida como el paraíso de Mahoma, y no solo eso, Irala era conocido por tener muchas concubinas. Como les decía, no había prohibición de contraer matrimonio entre españoles e indios, si bien esto no estaba fomentado. Pero me quiero referir aquí a un punto principal. El mestizo, hijo de india y blanco, transcurridas ciertas generaciones, podía borrar ese origen indio y ser considerado blanco y gozar de un estatus jurídico similar. Esto va a ser muy importante, sobre todo en el siglo XVIII, sobre finales del período hispánico, donde
el color de la piel acentuaba las diferencias en la sociedad indiana. Ahora sí me voy a referir a los indios. Cuestión no menor, y para esto me quiero referir, para los que me hayan escuchado en las clases anteriores, de que el encuentro entre el europeo y el español produce todo una serie de cuestionamientos, porque es tanta la sorpresa que tiene el español de ver a alguien distinto a él, no conocido como el africano o el asiático, como el aborigen, el americano, que ve a alguien de otro color de piel y otros valores. Me remito al artículo que escribí, que está al alcance de todos, para explicar el funcionamiento de las sociedades indígenas. Ahora, veamos aquí esta cuestión. No solo se produce un debate acerca de la legitimidad de esos títulos de dominación que tenía la corona de Castilla respecto de las Indias, sino que también se produce un debate de no menor importancia, un debate que es de tinte antropológico. Es cómo considero a este individuo nuevo que está frente a mí. Veamos lo siguiente. La corona siempre tuvo una visión, digamos, muy cordial sobre el aborigen. Me obliga a referirme esto a los títulos de dominación. ¿Por qué? Porque si hay algo que justifica la dominación de Indias, de la corona de Castilla, es precisamente la evangelización. Es decir, esta concesión pontificia efectuada a la corona de Castilla para que la corona de Castilla evangelice este nuevo mundo. De tal suerte de que el individuo, el aborigen, era un sujeto convertible al cristianismo. Y esto se va a llevar con un relativo y buen éxito en no mucho tiempo, como lo explica Lori Sanata, al decir de que en no menos de 60 o 70 años, este nuevo mundo ya forma parte de lo que es la cultura occidental. Entonces, ¿cómo considerar a este individuo? Volvamos a referirnos entonces a esta cuestión de los justos títulos, porque este sermón de Fray Montesinos, dominico, en 1511, en la isla de Santo Domingo, cuando cuestiona e increpa a los encomenderos españoles, ¿por qué maltratan a los aborígenes? ¿Por qué los esclavizan? ¿Por qué no los atienden en sus enfermedades? ¿Por qué se quedan con sus propiedades? Está marcando no solo el trato que ellos recibían, sino esta cuestión de que a la corona le interesa cómo vamos a considerar o cómo se va a considerar a los aborígenes, sujeto, reitero, de la evangelización. Veamos esto. La corona siempre tuvo una mirada amigable. Cuando Colón envía indios a la metrópoli, y de hecho él en sus diarios le dice de que no solo hay muchas riquezas, sino cuántos esclavos para el servicio de su majestad, la reina Isabel la Católica primero convoca una junta de teólogos y juristas para tratar la condición de estos individuos, y al poco tiempo los devuelve a América. Es decir, la corona siempre los consideró sujetos dotados de alma, seres libres, no asimilables totalmente, o no en capacidad de ejercer todos los derechos en su plenitud, sino considerándolos como labradores de Castilla que necesitaban su tutela, que necesitaban la tutela.
Y todo esto se ve corroborado por la bula Sublimis Deus en 1537, donde el Papa refuerza este concepto al considerar los seres libres que tenían que seguir considerándose dueños de sus propiedades y que no podían ser esclavizados. Es así que la Corona de Castilla lo que hace es legislar en función de esta percepción o de esta mirada que ellos tienen sobre los incas, es decir, un ser puro, un ser naturalmente bueno, un ser sujeto pasible de ser evangelizado. Tal es así que todas estas normas se hallan insertas en el libro sexto de la recopilación de Indias de 1680, a los cuales ustedes pueden referirse porque este libro se consigue online, se lo puede ver tranquilamente desde allí. Ahora, veamos, esto no implica no considerar el trato cruel al que han sufrido los aborígenes, es decir, entre la norma y la práctica y el sermón de Montesinos, así lo refiere, había una sideral distancia. Y esto también tiene que ser matizado en función de la región en la cual nosotros estemos hablando, porque en aquellos lugares donde se ejerció principalmente la explotación minera, allí la condición del aborigen fue muy cercana a la esclavitud, y eso es uno de los factores que explica cómo fue diezmada esa población. Pero veamos también algunas cuestiones. La primera, la Corona de Castilla sí se plantea no solo la legitimidad de los títulos, sino también esta idea de considerar a los aborígenes como seres libres que no podían ser esclavizados. La corona portuguesa no tiene esta mirada. Tal es así que una de las actividades más lucrativas para la explotación en el Brasil, que era descubrimiento portugués y era colonia portuguesa, era la caza del aborigen para trasladarlo como esclavo a las facendas o a las minas de Ouro Preto. Un ejemplo de esto, ustedes lo pueden ver, al riesgo de algunos anacronismos, en esta película que está al alcance de todos también en YouTube, que protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, soy un gran cinéfilo, La Misión. Tampoco la colonización angloamericana se plantea no solo sobre la legitimidad de sus títulos, sino tampoco toma en ningún momento este debate antropológico referido a la condición del aborigen. Directamente se lo segrega y se le va ganando terreno, de tal suerte que tampoco nunca buscó integrarlo a la vida comunitaria, es decir, intento de evangelización no hubo. No esto implica adherirse a la leyenda rosa, sino que hay que matizar esta cuestión y estudiar estos temas conforme a lo que eran las ideas de la época, sin esto implicar no emitir juicio de valor. Esto me lleva a considerar entonces esta cuestión: cómo se estructuraba la vida, esta relación entre el español y el aborigen, porque en esto marca muy bien Tulio Alperín Dongui esta idea de que el español supo a qué venía en búsqueda de cumplir esa misión providencialista de evangelizar, pero también buscaba tierra y riquezas, de tal suerte de que
La explotación económica aquí en Hispanoamérica se da en función de una institución europea que es la encomienda, una merced real otorgada por la corona al español, bajo la cual el español tenía la obligación de percibir los tributos, de cuidar el bienestar físico y espiritual del aborigen, y el aborigen a cambio prestaba su servicio personal para el pago del tributo y para la explotación de la tierra o de la mina. Me estoy refiriendo concretamente a la encomienda. La encomienda entonces es el modo a través del cual se estructura la explotación económica aquí en las Indias. Y esto fue un motivo de frecuentes conflictos con la corona. No solo porque ya luego del sermón de Fray Montesinos en 1511 se trató de matizar y buscar eliminar las encomiendas, tales así que se le sacó el carácter hereditario, se le sacó el carácter de otorgarla por 2 o 3 vidas o más. Entonces, con la muerte del encomendero, la encomienda volvía a manos de la corona, sino que además se buscó regularla y procurar eliminarla. Un primer intento fuerte va a ser con las leyes nuevas en 1542, pero intento de eliminar la encomienda no pudo ser llevado a la práctica por las quejas que hubieron desde el Perú y desde México por los encomenderos, utilizando la fórmula se acata pero no se cumple. Tal es así que en poco tiempo esta regulación, estas leyes nuevas, son dejadas sin efecto, hasta su eliminación total en 1718, donde se suprimen todas las encomiendas, y aquellas encomiendas que todavía estuvieran existentes con la muerte del encomendero volvían inmediatamente en manos de la corona. Veamos también aquí otro aspecto muy relevante. La corona española siempre respetó la jerarquía tribal, de tal suerte de que aquellas instituciones aborígenes bajo las cuales la comunidad aborigen se organizaba siguieron existiendo, y esas tienen incluso reconocimiento hoy en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75. Veamos qué implicaba esto: el respeto a la jerarquía tribal, de que la organización interna de la comunidad aborigen, aquellas pautas sociales bajo las cuales estas comunidades aborígenes se regían, por ejemplo, el de la propiedad comunitaria, el de la prestación personal de los servicios en aras en cumplimiento de el cacicazgo, para cumplir con sus tributos hacia el cacique. Y esta organización sobre el cacique, es decir, la nobleza indígena, en tanto y en cuanto no se contraponía con aquellas normas del derecho natural y a las normas de la corona de Castilla, pudieron seguir persistiendo. Tal es así que la mita, que es uno de los puntos del programa, no es una forma de organización que haya estado extendida en todo Hispanoamérica, pero sí era el modo en cómo los incas organizaban el trabajo por turnos para la explotación, ya sea de la tierra o de las minas. En segundo lugar, los aborígenes tenían un estatuto jurídico propio, es decir, compendiado, que ustedes lo podrán ver en ese libro sexto de la recopilación de Indias
de 1680. Y esto implicaba de que, como un modo también de su organización, se busque organizarlo a través de las misiones y las reducciones. No me quiero extender demasiado sobre este punto porque está muy bien explicado en los libros de texto, pero quiero que se tenga en consideración lo siguiente. En toda Hispanoamérica, en el momento del encuentro entre europeos y aborígenes, muy pocas sociedades eran sedentarias, muy pocas tenían un grado de organización social compleja, y en esto me refiero a los aztecas, mayas e incas. Había también otras sociedades sedentarias, pero la regla era que estas sociedades eran en general nómades, no conocían la lectoescritura, no trabajaban el hierro, no conocían tampoco la rueda, de tal suerte de que la idea que tenían los españoles en este cumplimiento de la concesión pontificia, que implicaba la evangelización, era tornarlos sedentarios y agruparlos en comunidades donde no podían convivir con negros, no podían convivir con otros mestizos, no podían convivir con blancos, excepto aquellos que estuvieran autorizados por la corona. Entonces, dividamos esto entre reducciones y misiones. Las reducciones eran, vamos a llamarlo como corresponde, pueblos de indios a cargo de un corregidor. La propiedad era comunitaria, el corregidor estaba a cargo de esa reducción, pero que también estaba gobernada por un cabildo indígena cuya última palabra, por supuesto, la autoridad máxima, era el corregidor. Las misiones respetaban esta misma lógica, es decir, un cabildo indígena, un superior religioso y también propiedad comunitaria. Y reitero, la idea aquí era tornarlos sedentarios para facilitar su evangelización, y esto también vale la pena destacarlo. Las misiones jesuíticas, algo de lo que nosotros aquí en lo que es hoy el territorio argentino tenemos la posibilidad de verlo aquí muy cerca en el territorio de la provincia de Misiones, y cruzando el río Uruguay, las misiones orientales alcanzaron tal grado y tal desarrollo económico que generaron la molestia de los hacendados blancos por el desarrollo con el cual que habían alcanzado estas misiones. Solo para resumir, seres libres, dotados de armas, sujetos a tutela, no podían ser esclavizados, organizados con un estatuto jurídico distinto. El régimen se estructuraba de explotación económica a través de principalmente las encomiendas, respeto por las instituciones aborígenes subsistentes, en tanto y en cuanto no se contrapongan con las leyes de la corona y el derecho natural. Y por último, estatuto jurídico propio cuya recopilación se puede ver en la recopilación de Indias, libro sexto de 1680. Veamos ahora la situación del negro. La situación del negro es distinta. El negro sí podía ser esclavizado. Vale la pena referirse, por lo menos muy brevemente, de que la esclavitud era una institución que era aceptada en toda Europa. Es decir, no se consideraba como algo extraño, ni siquiera tampoco se consideraba como algo extraño en las propias comunidades originarias de organización social más compleja, como aztecas,
mayas e incas, o aquí en el noroeste argentino, como por ejemplo los diaguitas. Ahora, veamos lo siguiente. No había una regulación específica para tratar la situación del negro. Sí podía ser esclavizado, sí podía estar en el comercio, y de hecho la corona lo único que se limitó a regular fue el tráfico negrero. ¿Cuándo empiezan a aparecer aquí en Hispanoamérica? En el momento en que se los necesita para suplir la mano de obra indígena. Es a partir de ese momento en el cual hace su aparición el negro y genera otros tipos de mestizaje con el aborigen que estaban en el último escalón de la escala social. Sí conviene referirse también aquí, como lo hace Martiré y Tabanzuate, que la corona no dirigió sus esfuerzos a evangelizar el negro. Sí legisló sobre su buen trato, con escaso éxito, por cierto. Y de hacer notar también que en el siglo XVI había una tradición ya de que venía de siglos atrás, antiesclavista, por parte de las universidades españolas, entre ellas Salamanca, y se lo puede corroborar en las obras de Francisco Vitoria, donde la igualdad radical entre todos los seres humanos, al ser todos hijos de Dios, impedían la subsistencia de una institución como la esclavitud. ¿Qué características tenía entonces la condición de negro? Podía ser esclavo, podía estar en el comercio, la esclavitud era hereditaria y se transmitía por el vientre materno, y esto entonces nos obliga a nosotros a referirnos a la importancia que tuvo la Ley de Libertad de Vientres de la Asamblea de 1813. Gozó de un estatuto especial por Real Cédula de 1789 referida al buen trato que debía tener y a los derechos que él podía exigir respecto de su amo. El negro podía obtener su libertad por manumisión, es decir, por ser liberado por los blancos, por su amo, por haber cumplido algún servicio destacado para el rey o la corona. Tal es así que Mitre, al relatar los festejos que hay luego de que se expulsa al invasor inglés en 1806, habla y refiere concretamente a la libertad que se le dieron a algunos negros por servicios destacados, por compra de su libertad, y para esto hay que referirse a las cofradías o corporaciones de negros que juntaban el dinero para comprar la libertad de otros, o por abandono o enfermedad que hubieran hecho sus amos en su nacimiento, en la enfermedad o en su vejez. Este es el cuadro de situación social de la sociedad indiana, que va de suyo. Esto fue evolucionando con el tiempo, pero son aquellos rasgos característicos que nos permiten a nosotros ver cómo funcionaba esta sociedad. ¿Por qué la importancia de esto? Porque a partir de 1810 se va a intentar organizar la sociedad a partir de otro paradigma que no va a ser el de esta sociedad comunitaria, y sí va a ser el del liberalismo político. Aquí, en esta sociedad, no es que no exista el individuo, sino que los derechos del individuo dependen del estamento en el cual ellos estén insertos. A partir de 1810
con la adopción de estas ideas que del liberalismo y el dogma de igualdad ante la ley, muy caro al liberalismo político, se van a tratar de ir borrando más en las normas que en las concretas prácticas sociales cotidianas estos rasgos de comunidad, de estructura social comunitaria.